Hola a todos, espero que estén pero súper bien. No sé cuándo estén viendo esto, pero sea mañana, tarde, noche. Que tengan una bonita tarde, noche, o día, mañana. Y nada, vamos a comenzar ya. Los que están en la clase online directamente ahora en vivo, recuerden que si es que voy muy rápido o algo así, o no entienden algo o necesitan que repita, díganme nomás, yo soy cero drama. ¿Ya? Y eso, igual la clase de hoy está súper cortita porque en realidad es súper poca materia. Porque, o sea, no es que sea poca materia, es que es muy fácil la materia. Entonces no se preocupen tanto. Y nada, eso, para no sobrecargarlos tanto igual. Bueno, primero que todo, hoy vamos a ver evidencias evolutivas. Y de hecho voy a hacer un recuento de la materia que nos queda. ¿Ya? Nos quedan solamente dos clases. Además, bueno, incluyendo esta, no. Incluyendo esta serían tres, pero si no nos quedarían dos clases. Casi tres si es que nos demoramos un poco más en la materia, pero solamente nos quedan dos clases. Ya, así que eso. Y las clases están súper fáciles, así que no se preocupen, no se estresen. Ya estamos terminando, así que pónganle lo último y después solamente ejercitación y resumen de clase. Ya. Vamos a ver evidencias evolutivas. ¿Ya? Primero vamos a ver qué son las evidencias evolutivas como tal, qué es la microevolución y la macroevolución, que son como mini partes de ella, de qué son la, bueno, más que todo qué es la evolución, y la evidencia serían la microevolución y la macroevolución, que tienen tipos de evidencia, ya que será la segunda parte, que sería anatomía comparada, embriología, biología molecular y tejido fósil. ¿Qué hice? Perdónenme, errores técnicos. Errores técnicos, errores técnicos. Pero eso, son las cuatro que están en el temario, y eso. Hemos visto todo el temario y en sistema nervioso hemos visto más el temario porque es la parte más difícil. Así que ya estamos súper easy. Ya, mañana es. Ya, vamos a ver qué son las evidencias evolutivas como tal primero. Bueno, las evidencias evolutivas son como las evidencias directas que se relacionan con las... Bueno, esto es como, voy a ser como la lectura, pero en realidad lo voy a explicar después. Es la evidencia directa que se relaciona con las disciplinas científicas de la paleontología y la anatomía comparada. Es para la comprensión y representación del proceso que ha permitido el cambio, generación tras generación. Resumen de todo eso, se está hablando directamente que son como las pruebas de que ha existido una evolución, ¿cachai? Y más que una evolución, como cómo ha sido el proceso de generación tras generación, cómo ha sido, como, por ejemplo, entre cada década, cuál ha sido el cambio, por ejemplo, y no solo eso, ha sido a través de una comprensión, es decir, entender por qué ha pasado y a través de qué forma, como imágenes, dibujos, ¿ya? ¿Y para qué disciplinas científicas tenemos? Tenemos la paleontología es cuando ves los huesitos. Ya es como estos tipos que es como el típico oficio que uno quería hacer de niño, que quería hacer como estos tipos que revisaban los huesitos y encontraban dinosaurios. Ya, eso. Y la anatomía comparada es el hecho de comparar anatomía de diferentes seres y encontrar desde dónde provienen. Ya vamos a entrar un poquito más a fondo en esa en un segundo y cuáles serían como las evidencias como tal. ¿Hay alguna duda con qué es una evidencia evolutiva? Es una prueba de que ha existido una evolución, literalmente, en ese caso. Ya, si tienen dudas, me van diciendo nomás. Aunque haya pasado otro PPT, no importa, me dicen no. Vamos a ver primero lo que es micro y macroevolución. Ya, en microevolución, bueno, entender que micro y macro, no sé si algún, yo creo que la mayoría sabe, que micro significa desde lo más pequeño, es decir, como lo más pequeño, y macro de una visión más general, más grande, entonces, siempre que le hablan de micro, micro pequeño, macro grande, ¿ya? Y por ejemplo, la microevolución se habla de casos a pequeña escala, ojo ahí, a pequeña escala, por eso micro, que ocurre una población en poco tiempo. Ha sido visible porque hay más presión selectiva. Ya. Primero que todo, se habla solamente de que son casos a pequeña escala. Es decir, son casos pequeños, son como casos que, por ejemplo, imagínense. Ya mira, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. El incremento de las bacterias porque son resistentes a los antibióticos. ¿Ya? Ese va a ser nuestro ejemplo. Nuestros antibióticos, ¿qué son los antibióticos?
son como ciertas pastillas, por así decirlo, que contienen como defensas, por así decirlo, que son como armas, ya pensémoslos como armas. Entonces, ¿qué pasa? Y estas matan, por ejemplo, las enfermedades que tenemos, por ejemplo, de, no sé, una bacteria al estómago. ¿Ya? Estas llegan y matan a las bacterias. Pero ¿qué pasa si es que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos? Es decir, como que se vuelven más duras a estas como, no sé, espadas y se ponen, no sé, como un casco, ¿cachai? Y ahora no los pueden matar tan fácil, y ahora es difícil y hay algunas que no se van a poder matar. Es una resistencia a antibióticos, ¿ya? Entendiendo eso y entendiendo que eso es solamente porque si es que no existieran antibióticos, por ejemplo, si no existen antibióticos, no van a haber una resistencia porque antes no existían los antibióticos. No sé si se entiende el ejemplo. Si alguien no entiende, por favor avíseme, porque tal vez me estoy como enredando un poquito. Pero en realidad es que los antibióticos son una cosa de la realidad, de la actualidad. Y antes no existían porque son medicina. La medicina es como, comillas, nueva. Entonces, por eso ahora se vuelven resistentes en este tiempo. ¿Y por qué sería una microevolución y no una macroevolución? Porque son casos a pequeña escala. ¿Qué quiere decir? Que no es que todas las bacterias sean resistentes. Es que, por ejemplo, cierta bacteria se volvió resistente al antibiótico de una población pequeña que estaba recién tomando solamente un tipo de antibiótico y en una cierta población. ¿Ya? Es como en un caso cerrado, hay una pequeña evolución de lo que está pasando. Es decir, en un caso cerrado, por ejemplo, en 20 personas, antes no eran resistentes a los antibióticos al inicio, por ejemplo, de consumir estos antibióticos, ¿ya? Pero esta misma población, después, sus bacterias se volvieron resistentes y ya seguían teniendo la enfermedad a pesar de que tomaran la misma dosis de antibióticos. Es como lo mismo que con las drogas. La marihuana, por ejemplo, al inicio te pega súper fuerte, pero después ya no te va a pegar tan fuerte porque te vuelve resistente a lo que te genera, ¿ya? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es un caso a pequeña escala, un caso que puede ser una población pequeña en poco tiempo y no es como, ¿sabes qué? No puedo diferenciar entre especies, no puedo diferenciar entre personas, o sea, entre como personas como generación como tal. Son como cosas muy pequeñas, ¿ya? Esto no entra por si acaso, así que no se preocupen mucho si no lo entienden así como a exactitud, pero entender por qué es súper importante, ¿ya? Y también tenemos la macroevolución, que habla sobre cambios por encima del nivel de especie, ¿ya? Es decir, que son cambios totalmente relacionados con lo que son las especies. En este caso, por ejemplo, un ejemplo sería eh, que, ¿se acuerdan que estábamos viendo los pajaritos de Darwin, esos que cambiaban como los picos de los pájaros para poder comer y como poder vivir en ese nuevo ambiente? Ya, lo mismo. Este cambio a nivel de especie se genera un cambio porque los picos cambian. Y ahí cuando se cambia ese pico, cuando se puedan ver que existe este cambio, es cuando se genera una macroevolución. Porque ya es como por encima del nivel de la especie, por encima del nivel como algo más pequeño, como algo más grande, más como clasificatorio. ¿Ya? O por ejemplo, que es de imaginemos que eso todavía no está seguro, pero por ejemplo, que provenimos del orangután. Cuando pasamos de ser el orangután a ser un humano, y ahí sería una macroevolución, porque ya no somos un orangután, ya no somos la especie orangután, somos los humanos. Y ahí eso se pasa, ¿por qué? Porque a través de varias microevoluciones se genera la macroevolución, ¿ya? ¿Y qué causa la macroevolución? Produce la diversificación del organismo adaptado a diversos ambientes. Recordemos, hagamos un pequeño recordatorio de qué era Darwin y Wallace, la teoría. Se hablaba en esa teoría que en realidad cambiaban porque se tenían que adaptar al nuevo ambiente. Entonces, ¿por qué existe esta macroevolución? Por lo mismo, porque existe esta necesidad de cambiar para adaptarse y así existe una diversificación de las que había antes, por así decirlo. ¿Ya? Y a diferencia de la anterior, que es decir, de la microevolución, se nos permite solo ver el resultado de la CN, que era, si no me equivoco, déjeme ver, lo tengo escrito acá, pero estoy casi segura, estoy completamente segura casi, que era como un nivel como visible, ¿ya? Porque el otro tiene que ver como con cosas más técnicas interiores, como no sé, que cambia el ADN de cierta cosa, no, ya es como solamente visible como por fuera que uno puede identificarlo, ¿ya? Igual lo voy a revisar un ratito más, pero sigamos. Ya, y aquí vamos a ver los tipos de evolución, ¿ya? O el tipo de evidencias, perdón. ¿Alguna duda hasta ahora igual? Porque siento que el otro igual estuvo medio confuso, lo expliqué medio raro.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Bacán. Tenemos los registros fósiles, ¿ya? Los registros, los registros fósiles, que son un tipo de evidencia, hablan mayoritariamente de como, por así decirlo, como huellas físicas que existen, es decir, como por ejemplo, un registro, por así decirlo, fósil, sería que mi abuela, que no sé, mi tatarabuela dejó, no sé, una chapita de oro que tiene su nombre grabado. Ese sería un registro fósil porque ella lo dejó en la vida y, por ejemplo, tú lo encontraste un día y dijiste, oh, ¿sabes qué? Esto es un registro fósil de mi abuela. Ya es como lo mismo, es como que de un ser que habitó y que ya desapareció, deja una huella. ¿Cuál sería la huella? Como este medallón, ¿ya? Vamos a explicarlo un poquito más. Que, bueno, entender que la mayoría de los animales que han habitado, que han vivido y que ya no están, no dejan huellas, es decir, como que no dejan como rastro de su existencia. Principalmente es porque la naturaleza es como muy bacán y como que tapa todo lo que está pasando, ¿ya? De hecho, se dice mucho que como que si los humanos desaparecen, como que en 1000 años o algo así, o como por ahí, como que se va a volver a tapar todas las cosas que hicieron los humanos y como que va a ver como si es que nunca hubiera existido el humano. Es como eso. Ya es como entiendan por qué ya no existen muchas huellas como tal, sino que son unas pocas. La mayoría de estas se han conservado en las rocas sedimentarias, ¿ya? ¿Qué son las rocas sedimentarias? Son rocas que se crean rocas como tal. Ya, miren, déjenme buscar algo para poder explicarles. Pero excelente. Eh, y les puedo explicar como paso a paso, qué es eso y todo. Ya. Ya. La roca sedimentaria trae un proceso conocido como fosilización. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tipos de fosilización? ¿Ya? Esto no entra como tal, pero es bueno que lo sepan mucho. ¿Ya? Por ejemplo, está el de comprensión e impresión, que es como que eh, cuando queda como atrapado en la roca. Uno de los tipos sería, por ejemplo, que queda como atrapado, ¿cachai? Como que queda, eh, como que se pueden rescatar restos genéticos, ¿ya? O, por ejemplo, se puede como manteniendo tipo de como una impresión, por ejemplo, cuando existen las impresiones, como que quedan como huellas como tal, ¿ya? La segunda sería la petrificación, y es cuando hay partes sólidas, como tal. Partes como literalmente cuando se encuentran los huesos o los caparazones, o hasta los tejidos. Y por último se encuentran los moldes, ya es cuando eh, un material que rodea a este muerto se solidifica. Es como, imagínate que tú te mueres y genera, no sé, y hay una capa de cemento encima tuyo. Obviamente va a quedar como la marca de la capa de cemento, como de que era tu cara y todo el tema, pero no quedan como más que todos los huesos, sino que imagínate que se perdieron como en el aire y queda solamente el molde. Ya esos serían los tres tipos: compresión e impresión, petrificación y moldes. Ya, para que entiendan más o menos cuáles serían los registros fósiles como tal. Es decir, serían como los huesos, los moldes y cosas como que se han quedado de él. ¿Ya? Y bueno, siguiendo, ¿qué revela este registro fósil? Es súper importante entender qué es lo que revelan, porque cada una tiene como su pequeña función como tal. ¿Por qué es importante? ¿Ya? Esta revela una progresión del organismo más antiguo y sencillo hasta el organismo actual. ¿Ya? Es decir, antes existían organismos mucho más sencillos, por así decirlo, que no eran tan complejos y al final a los que hay hoy, obviamente este proceso de como irse adaptando ha ido acumulando todas estas adaptaciones, lo que ha producido que sean mucho más complejos, ¿ya? Y más que eso, más que lo que está aquí, escríbalo por ahí o no sé, póngalo como nota mental, es que da un registro muchas veces que es ¿se acuerdan que les conté el de petrificación, el que deja los huesitos? Da un registro de cómo se movían, es como la vida, literalmente, te da un registro de cómo era su vida. ¿Por qué? Porque imagínate si tienen las patitas cortas o no sé, tienen aletas, uno va a saber que vivían, por ejemplo, en el agua. Es como la más importante en ese sentido, como que es la que nos demuestra cómo era su tipo de vida, cómo era su naturaleza, etcétera, ¿ya?
Y a esto a los registros fósiles se le puede determinar una edad, ¿ya? Y esto es gracias al carbono 14. Ya es como un tipo de prueba. Ojo aquí, esto va aparte, no va en registro fósil, pero es súper importante. Si cualquiera de estas pruebas fallara, es decir, de cualquiera de las que están acá, de cualquiera de estas pruebas, voy a ir como prueba intermedio, que no son, no las escribí todas, pero no entran, así que no se preocupen. Si una de estas pruebas fallara, es decir, como que ya no sirve, la teoría, es decir, por ejemplo, la de Darwin y Wallace, no una de las pruebas falla y nosotros tenemos la teoría de Darwin, estamos ocupando esa teoría, la teoría se tiene que modificar, literalmente. ¿Para qué? Para ajustarse a la información. ¿Por qué? Porque cada fósil es como una prueba individual, es como, por así decirlo, como que recuerdan que las teorías o como las pruebas siempre tiene que suceder lo mismo. Y a menos que cambie ese tema, así como que ya se encuentra algo diferente, literalmente tenemos que cambiarlos como, "Ah, ya no me sirve". Como que, oye, no me está funcionando aquí, ¿por qué será? ¿Y por qué no está funcionando? Ah, es por esto, ¿cachai? Es decir, ah, sabes que la que estaba ocupando no estaba bien, entonces tengo que ocupar esta nueva que sí me sirve para todo. O para ese exacto, por ejemplo, se hace una especificación así como ya para, no sé, para ardillas tiene que ocupar cierta prueba. Eso no entra tal como tal, así que no se preocupen, pero es súper bueno saber. Recuerden que la biología mención y biología común, es casi puro como aprenderse las cosas como comunes y cotidianas o como cosas un poco más no tan dictadas, así que por eso se los digo igual, porque tal vez se puede entrar, lo más probable. ¿Ya? Y aquí tenemos fotos de registros fósiles. Por ejemplo, este sería uno de petrificación, porque quedan los huesitos. Y segundo, aquí tenemos estas que son como conchitas de mar. Pero ¿alguien sabe qué son? Quiero que alguien me diga, quiero que ver si es que alguien sabe qué son. Van a quedar para la cagada. Yo quedé muy para la cagada cuando supe. Voy a esperar respuesta, por favor. Me dicen caracoles por ahí. ¿Qué más creen que puede ser? Échale a la chunte. Échale a la chunte. La que nadie va a abrir la puerta, espérame. La que nadie es mi perro. Bueno, eso es Pegas. Eso es caca. Literalmente. Caca fosilizada. No, fosificada. Ahí. Literalmente, yo quedé muy así como, oye, ¿qué onda? ¿En serio? Como que hay gente que guarda esas cosas y no, es caca. Caca elegante, sí. Eso es como caca, en realidad, que se forma de una manera y después como que se pone seca. Es como el guano. No sé si han visto que el guano es como seco y toda la cuestión y como que tiene ciertas formas. Ya. ¿Y estos cómo se encuentran? Se encuentran en las piedras. Imagínense como, como que ustedes abren no sé, como que, bueno, toman una piedra gigante y la cortan por la mitad, se pueden encontrar con eso. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de una caca literalmente se forma una piedra. Literalmente. Así que todos podemos tener caca de algo de dinosaurio en nuestros patios. Aros veganos. Sí. Así que sí, yo ya voy para acá así como me estoy weando. Yo sí, mi profe así como, ¿en serio? Pero sí. Eh, eso. ¿Ya? Después tenemos el registro fósil, súper importante aquí. Porque aquí es como lo que demuestra por qué es importante el registro fósil. Por ejemplo, este sería un registro fósil de los huesos que quedan, ¿no es cierto? Imagínate, tenemos aquí lo que sería, por ejemplo, el caballo, que en realidad antes no eran caballos, pero se entiende que eran como diferentes especiaciones y tal, tal. Si se dan cuenta, era como muy parecido como, no sé, siento que se parece como un alce. No, no un alce, a un venado. Y como que se va como generando, se va como creciendo, aquí se parece a un burro y después se vuelve caballo, ¿ya? Pero este cambio que se encuentra aquí como físico, lo crearon a partir de ¿qué? De los huesos que encontraron, ¿ya? Por ejemplo, los molares del primer caballo, por así decirlo, que se encuentra, son como chiquititos y cuadrados, como de humano. Después se empiezan a alargar, y se vuelven así, se vuelven molares, se vuelven cosas para cortar. Y también si se dan cuenta, aquí teníamos huesos cortos, huesos con, eh,
articulación, pero como que una articulación muy delgadita, que literalmente parecen venados y tienen muchos, como los cartílagos están hacia afuera, si se dan cuenta, como que están como por encima. Ya esto después se vuelve achicando por detrás y se ponen detrás del hueso, entre los dos huesitos, para que, por ejemplo, si le pegan al caballo, no les pega los nervios como tal y que quede como detrás de los huesos, y no les duela tanto. ¿Ya? ¿Alguna duda con registro fósil? Ya vamos 20 minutos y ya vamos a terminar, creo. Literal. Em, ya, tenemos la anatomía comparada. Bueno, esta surge de constatar semejanzas básicas entre un grupo de organismos que son completamente independientes de la forma de vida que llevan. ¿Ya? Es la comparación de detalles estructurales de características presentes en organismos diferentes. ¿Qué quiere decir? Es la comparación de estructura, ¿ya? Es comparación de, por ejemplo, de la estructura que tienen los animales, ¿ya? Y con ello, como se comparan las estructuras y las estructuras demuestran características, también se comparan las características, ¿ya? En organismos diferentes, tanto independientes como de un grupo muy similar, ¿ya? ¿Y cómo surge? Surge de constatar semejanzas básicas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos, que son los órganos análogos y los órganos homólogos. Los órganos análogos cumplen funciones similares, pero las estructuras no están relacionadas evolutivamente entre sí. Por ejemplo, imagínense que lo que dijera en nuestra comida en nuestro estómago, ¿no es cierto? Imagínate que, no sé, que en otra cosa, no sé, como dijeron las abejas, la verdad, no sé si las abejas tienen un estómago, ¿cachai? Pero imagínate que tienen no sé, tienen un vaso en vez de un estómago, ¿cachai? No tienen un estómago, tienen otra cosa, pero cumplen la función similar de digerir la comida o lo que vayan a comer, por ejemplo. Entonces tienen la misma función, pero tienen diferentes estructuras, lo que genere que no están relacionadas evolutivamente entre sí, ¿ya? Es decir, órganos análogos no están relacionados, ¿ya? Pero tienen funciones similares con las estructuras diferentes. Y tenemos después los órganos homólogos. ¿Qué quiere decir? Que son estructuras de origen común, es decir, que como que provienen de lo mismo, pero tienen funciones diferentes. ¿Alguien me puede explicar? Voy a dejar la respuesta solamente para mí, para que no les dé vergüenza. ¿Alguien me puede explicar por qué tienen que ser funciones diferentes? ¿Por qué no pueden haber órganos homólogos que se mantengan como tal? O bueno, tal vez hayan, pero ¿por qué lógicamente como que es difícil de encontrar? ¿O por qué no es probable? ¿O por qué no? ¿O por qué va como contra la ley? Créansela, les voy a dar un minuto. Las dos personas que me respondieron están bien, por si acaso. Voy a esperar otra respuesta más. Mm. Ya, súper bien, todos súper van entendiendo súper bien, me gusta. Ya, me están, por ejemplo, aquí la Javi me puso, perdóname si dije que no le iba a mostrar, pero tu respuesta está buena. Dijo, porque si no, la evolución no sería distinta, exacto, porque si no, no existiría evolución. ¿Cuál sería la diferencia entre órganos? Si es que en realidad no hay evolución, pues sería lo mismo. Entonces, provienen de lo mismo y si es que provienen de lo mismo y no hay un cambio, en realidad no va a haber un órgano homólogo porque son lo mismo. Tiene que haber un cambio entre sí, ¿ya? Pero provienen de lo mismo que sería como de una función común. Por ejemplo, la análoga, es decir, que cumplen funciones similares, pero la estructura no están relacionadas. Por ejemplo, tenemos las alas. Las alas todas no funcionan para volar a estos animales, ¿ya? A los murciélagos, a los reptiles y a los insectos. Si se dan cuenta, miren sus huevos. Aquí tenemos solamente como alitas como de tejido, por así decirlo, como entremarradas que de por sí no tienen hueso. Luego aquí tenemos solamente como un brazo, así. No hay como huesos entre medio, y esta sí tiene huesos entre medio. ¿Se dan cuenta que no tienen como nacer desde lo mismo? Como que no hay relación, como, no sé, como intrínseca desde donde nace. A comparación de la segunda, que son los homólogos. Miren, entre el caballo, el ave, el delfín y el murciélago tenemos los mismos huesos, solamente que están, por ejemplo, adaptados de diferentes formas. ¿Se dan cuenta? Este huesito rosado se comparte en todos. El huesito verde se comparte también en todos.
este como celeste también se comparte, menos en el murciélago, pero yo creo que sí se entiende el sentido como que todas provienen de lo mismo, pero se han adaptado, han achicado, por ejemplo, partes de sus huesos, han alargado, han engordado, han cambiado la forma, y eso es lo que genera que sean diferentes, ¿ya? Que tengan funciones diferentes, pero en realidad todas provienen de lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que sería anatomía comparada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Vamos a tener en biología, es lo que a mí me gusta a mí. Diciendo que es muy bacán, como que nunca lo había pensado hasta que lo leí. ¿Ya? ¿Qué hace? Estudia el crecimiento y la formación y morfogénesis. La morfogénesis significa la composición, ¿ya? Como la composición de cómo... Y la morfo es composición. Génesis es de dónde nace, cómo nace su composición. Sí, todas son tipos de evidencia. Ya, los que vamos a tener son tipos de evidencia. ¿Ya? Es en biología evolutiva, si no me equivoco, que se llama algo así. Pero se conoce más que todo como en biología de la evolución. ¿Ya? Y habla sobre el crecimiento, la formación y cómo nace, cómo se crea desde que se genera, por ejemplo, este ser nuevo. ¿Ya? Y esto desde qué momento es, desde que el ovocito es fecundado. ¿Ya? Eh, Después tenemos el hecho de que las pruebas, ¿cómo se generan las pruebas? ¿Ya? Las pruebas se basan en el estudio comparado de la ontogenia. ¿Qué es la ontogenia? El desarrollo embrionario de los animales. Es decir, la embriología es solamente la embriología de evolución es la comparación del desarrollo embrionario, ¿ya? De todos los animales. Todos los animales cuyos estados embrionarios son similares están emparentados. Es decir, todos aquellos que tienen un estado embrionario muy similar van a significar que están relacionados evolutivamente. Por ejemplo, si ustedes ven un orangután y un humano, no van a haber diferencias hasta como la última semana. Por eso son como parientes tan estrechos, ¿ya? Y eso, ¿se entiende? Súper fácil. Por ejemplo, los embriones de pez, anfibio, reptil, ave y mamífero tienen características tan semejantes que resulta difícil distinguir uno de otro. Ya es decir, como que los primeros meses uno no entiende cuál es la diferencia. Y reconocer entre embriones el tipo de animal al que se corresponde. Pero más adulto no se percibe. Es decir, cuando ya más se desarrolla el embrión, por ejemplo, no sé, 8 meses, imaginamos, no se puede percibir. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, tenemos el del pez, el de la salamandra, el de la tortuga, el pollo, el cerdo, la vaca, el conejo, el humano. ¿Se dan cuenta? Esta línea de arriba, la primera línea, la número uno, es todo lo mismo, solamente que uno es más cortito, pero uno no puede decir, ¿sabes que es todo humano y es todo un pescado? No, para nosotros es muy similar. Imagínate la salamandra con el pez. Son muy similares que uno no puede distinguir. Al igual que el conejo, por ejemplo, con el humano, que son casi iguales. ¿Ya? Y eso y son unos más pequeños, otros más grandes, etcétera. Con lo segundo, por ejemplo, este ya comienza a ser mucho más fácil de distinguir, pero los otros que serían, por ejemplo, la tortuga, el pollo, el cerdo, no se diferencian. Yo no podría decir que esto es diferente del otro. No podría diferenciar entre un conejo y un humano. Y la tercera, que es cuando ya están más desarrollados, y recién se entiende la diferencia. A eso va, que la embriología desde un inicio, cuando son muy similares, están emparentados. ¿Ya? Y ahí es como, mm, es probable, es probable que, así ya esto no es materia, pero es bueno que se lo sepan porque es como que entra, pero no entra. Como que tienen que entender qué sacar de lo que les voy a decir. Que todas las especies de un pilum, es decir, de los estados de los primeros momentos embrionarios, eh, son controlados por el mismo grupo de genes. Es decir, que bajo un mismo grupo de genes se controlan los primeros meses embrionarios, que son los más similares. Se comparten los mismos genes, controlan los mismos genes durante, por ejemplo, toda esta partaga. Los mismos genes, a pesar de que sean diferentes especies, los mismos genes trabajan aquí, por así decirlo. ¿Ya? Puesto que a medida que avanza el proceso evolutivo, se van agregando nuevos genes. Es decir, que mientras pasan las semanas de crecimiento del embrión, se van agregando los nuevos genes que hacen la diferenciación. ¿Ya? ¿Producto de qué? De mutación. Pero se mantienen aquellos que determinan los aspectos de primera fase
se mantienen aquellos que determinan los aspectos de las primeras fases embrionarias. Se puede decir que a mayor parentesco entre dos especies, mayor es el número de genes comunes entre ellas. ¿Ya? Es decir, mayor parentesco que existe, por ejemplo, en el filum, que sería como los primeros meses, mayor parentesco tienen. Por ejemplo, entre el pez y la salamandra, más parentesco tienen. Entre el conejo y el humano, más parentesco tienen. Entre el pez y el humano, ¿hay diferencias? Sí. Entonces comparten, pero no tantas como las que les conté recién, pero comparten. ¿Ya? ¿Alguna duda con embriología? Para ir con lo último que nos queda. Vamos súper bien, parece, así que vamos. Lo último, biología molecular. Ya. ¿Qué es la biología molecular? Ya, basado en el material genético, o sea, bueno, basado en que el material genético determina en gran medida las características fenotípicas, es decir, las formas, y esta sería de generación en generación, es decir, comprendiendo que el material genético determina cómo eres, y esto se hereda, es decir, que proviene de tus padres cómo eres, se pueden establecer relaciones de origen, ya, es decir, de dónde provienen bajos estos genes de origen evolutivo más que todo, estudiando y analizando semejanzas y diferencias de material genético de distintas especies. Es decir, según el parentesco que tengan, es decir, según la cantidad de cosas similares que tengan respecto a genes, a material genético, significa que van a tener un origen evolutivo similar. ¿Ya? O, por ejemplo, bajo ciertas partes, por ejemplo, de hecho, más que eso, como dato freak, hay como partes del ADN que producen más match que otros, entonces pueden decir, por ejemplo, imagínense, tienen igual, no sé, el gen 1 en las tres especies. Entonces tienen el mismo, como el mismo embrión, ¿cachai? O por ejemplo, el 4 solamente entre dos porque comparten el mismo tipo de ojos, entonces provienen como del mismo animal, etc. Así. ¿Ya? Y aquí tenemos como dato las técnicas de bandeado molecular. ¿Alguna vez han visto como esas películas de detectives, como que les piden el ADN, como para comparar con el ADN que estaba en la escena del crimen y como que ponen como dos imágenes similares como de líneas, literalmente como encima de la otra, a ver si es que comparten? Ya, es lo mismo. No sé si lo han visto, o sea, no sé si yo solamente lo he visto, pero bueno, si alguien cacha, bacán. Eh, que con un poco de ADN, por ejemplo, con la saliva, se puede terminar base a base la secuencia de nucleótidos. Es decir, se termina como paso a paso cuáles son las secuencias de los nucleótidos, que son como los genes, por así decirlo. Y con programas, es decir, como con tecnología, se comparan estas secuencias y se pueden, como les contaban, identificar las regiones con mayor relación homológica, es decir, con mayor comparación, lo que permite postular relaciones filogenéticas, es decir, relaciones evolutivas de genética. ¿Ya? Usando esto, se ve el origen evolutivo. Gracias a esto se ha podido postular que el hombre está más emparentado con el gorila que con el orangután, y que ambos habían derivado de una ancestral común. Y aquí tenemos una pequeña actividad, porque hoy andamos con super actividades, y quiero que me digan, mirando este dibujo, ¿qué especies podrían ser las especies que se encuentran ahí? ¿Cuál serían la especie 1, la especie 2, la especie 3 y la especie 4? Teniendo en cuenta que la especie 1, 2 y 3 comparten un gen, la especie 2 y 3 comparten dos genes y la especie 3 comparte solamente un gen. Y la 4 no comparte ningún gen con ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que serían, por ejemplo, los ejemplos? Dígame ejemplos que pueden encontrar. Ya, me van a llevar solo un mensaje a mí. Voy a dar unos minutos, voy a dar 3 minutos. Ya, voy a esperar respuesta. Está súper fácil igual. Realmente tienen que granear a veces. ¿Ya? Piensen en qué cosas son similares entre nosotros, qué cosas no son similares, qué creen que vino primero, qué creen que vino después. No es la gallina y el huevo, pero se entiende en el sentido de evolución. ¿Ya? Así que póngale. Tenemos hasta las 21:47.
Ya, pues chiquillo, no me ha llegado ninguna. Quiero esperar en que sea una. Una, póngale color. No, no me dejes solita. Ya. Quiero que me digan, por ejemplo, qué especies puede ser la especie uno. Es decir, por ejemplo, yo pienso que la especie uno es X. Pienso que la especie 2 es Y. Pienso que la especie 3 es Z y la especie 4 es A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que compartir, por ejemplo, partes. Ya, mira, yo voy a hacer el primer ejemplo. Ya, más fácil. Primer ejemplo y ustedes en el segundo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer la especie número 3. ¿Ya? Nosotros somos el humano, compartimos B, D y F. Pero, aquí por ejemplo hay un ejemplo. ¿Ya? Nosotros tenemos que el hombre está más emparentado con el gorila que con el orangután. Entonces sería, por ejemplo, tenemos más genes más comunes con el gorila, es decir, la especie 2 sería el gorila, y la especie uno sería el orangután. ¿Por qué? Porque compartimos más con el gorila que con el orangután. ¿Ya? Y nosotros tendríamos como más evolución que todas estas otras. ¿Por qué no sería al revés? Porque como las que tienen más comparación, por así decirlo, es como la evolución, por así decirlo. No sé si se entiende. Como que desde ahí empiezan a generarse más y más. ¿Cuál sería la especie 4? Por ejemplo, el pescado. No tenemos nada que ver con un pescado. Literal. ¿Se entiende ahora? ¿O hay alguna duda? Por ejemplo, nosotros provenimos todas de B. Todos tenemos, bueno, casi el 4 no, pero el uno, 2 y 3 tienen el gen B. El 2 y 3 tienen el gen D y solamente la especie 2 tiene el gen, o sea, la especie 3 tiene el gen F. Sí, sí, Bernardita, súper bien. Les voy a dar 2 minutos más. Voy a hacer respuestas. Súper bien. Claro, súper bien. Sí, Valeria. Exactamente. ¿Alguien iba a hablar? O se le abrió el micrófono. No me importa. Pero sí, ya estamos en el tiempo. Y bueno, ¿qué sería como clave entender aquí? Entender que siempre, por ejemplo, la especie 3 que comparte más genes, o que tiene como genes en específico, va a tener, eh, va a ser más evolutivamente como más brígido. ¿Por qué? Porque va a tener como, por ejemplo, de ahí proviene este y este, ¿cachai? Como que es como que se van como juntando. No sé si se entiende. Por ejemplo, aquí me pusieron la uno, es decir, que solamente comparte uno, sería el zorro. La 2 sería un lobo. ¿Por qué? Porque comparten, por ejemplo, el mismo carnívoro. Son los dos carnívoros, ¿ya? Solamente que el lobo es mucho más, no sé, eh, mucho más como sangriento y tiene otro estilo de vida, obviamente, como más como más ir al choque, imaginemos. Y la 3 sería un perro. ¿Por qué sería un perro? Porque el perro es una evolución del lobo, como más doméstica,
decir, como más tranquila, que no es tan brava, y por eso como que ella es como más compleja a día de hoy, comillas, comillas. Es menos como animal, por así decirlo. Por eso se vería las pesetas. ¿Alguien tiene una duda cómo encontrar esto? Parece que no. Si no, díganme nomás, no digamos. Y bueno, eso es toda la clase, chiquillos, la verdad. No es broma. Y para recordar un poquito sobre lo que es Darwin y Wallace, que es súper importante, por ejemplo, aquí hay un caso. En el caso de que, por ejemplo, algunos mosquitos tienen alelos resistentes, pero la mayoría no tienen alelos resistentes. En el caso de que, por ejemplo, hubiera, no sé, una tormenta. Son, a pesar de que sean más los que tienen alelos no resistentes, van a quedar solamente los que tienen alelos resistentes. ¿Ya? Con los que tienen resistentes sobreviven y los que no mueren. Los sobrevivientes, que serían, por ejemplo, solamente estos dos, se empiezan a reproducir en varias generaciones, y ahora la población solamente está compuesta de alelos resistentes. ¿Ya? Pues si es que alguien tiene, como para hacer un refresh de cómo era Darwin y Wallace. Y eso es toda la materia. Así que eso, cuídense. Voy a tener la grabación.